Y este lunes nos vamos a quedar con una fecha, el 17 de mayo. Este pasado sábado se conmemoraba el Día de la Lucha contra la LGTBI-fobia. Precisamente de este tema se está tratando durante estos días también en los municipios de nuestra comarca a través del activista y también filósofo Simón Cano, que nos acompaña hoy por nuestro estudio. Simón, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a ti por invitarme. Bueno, hablamos del 17 de mayo, que es una fecha importante para toda la sociedad, tener en cuenta esa lucha por erradicar los delitos de odio, ¿no? Sí, de hecho hay siempre, para la filosofía, la comprensión del odio siempre se muestra problemática, porque en los medios de comunicación se suele hablar de crimen de odio o crimen con odio, que es una denominación jurídica, pero muchas veces no nos planteamos el alcance social, cultural, lo que hay detrás de ese odio, ¿no? Porque es cierto que a la comunidad LGTBIQ+ la caracteriza algo que en antropología se llama vulnerabilidad estructural, que quiere decir que de alguna manera es susceptible de recibir amenazas, agresiones, y todo eso flota en la mente de la persona que pertenece a la comunidad. Y la idea es generar no solamente conciencia, sino de hacer accesible el conocimiento que se ha producido sobre esta comunidad y su coyuntura vital. En este sentido, Simón, estás precisamente en estos días desarrollando diferentes ponencias en municipios de la comarca, como es el caso de Villanueva del Trabuco, donde expones muchos de estos temas en tu trayectoria dentro del ámbito de la filosofía. Llevas muchos años, ¿no?, de trabajo e investigación en este tipo de contenidos, ¿no? Sí, efectivamente, porque la filosofía, en resumidas cuentas, es una especie de conceptualización de la realidad. Y en la medida en que es una conceptualización de la realidad, también conceptualiza comportamientos y relaciones. Y en ese sentido, la filosofía y la antropología van de la mano e intentan mostrar cómo este relieve social que tiene la comunidad adquiere diferentes formas, ¿no? El discurso, la estética, la identidad son nociones que he trabajado bastante a lo largo de mi carrera, pero que ahora a través de este ciclo de ponencias se puede explorar y sobre todo una cosa muy importante, ¿no?, que es el kit de la divulgación, es hacerlo accesible, porque muchas veces es verdad que la filosofía y la antropología tienen un lenguaje muy, muy abstracto y la divulgación que a veces vemos en redes es un poco agresiva, a veces busca más la confrontación que otra cosa, y mi intención con estas ponencias es producir y acercar ese conocimiento de forma que cualquier persona, incluso si no sabe nada de antropología o de filosofía, lo pueda comprender, ¿no? Precisamente este jueves se va a tratar sobre este ámbito, ¿no?, del que estamos hablando, de esta lucha contra la LGTBI-fobia, porque se van a hablar de dinámicas sociales de la violencia anti-LGTBIQ+, ¿no? Sí, porque efectivamente a las 11:30, el 22 de este mes, abordaremos esta cuestión. Y es cierto que existen, normalmente cuando la persona tiene acceso a este tipo de casos, puede empezar a ver que hay elementos que hay en común entre diferentes tipos de agresión, ¿no? Hay una agresión muy importante que se produce en Estados Unidos a finales de los 90, que es a un chico que se llama Matthew Shepard, que fue en el condado de Laramie. Y este chico, pues la agresión que sufrió fue horrible, ¿no? Le metieron una paliza a la salida de la ciudad y lo ataron con alambre de espino a una valla, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los periodistas se agolpaban en el hospital donde estaba en coma para saber el parte diario. A los 3 días falleció. Pero sí que generó mucha conciencia sobre cómo vamos a decir, una tendencia, una actitud, un comportamiento, una identidad puede llevar a que otras personas, por el mero hecho de ser así, por el mero hecho de presentarse como se presenta, sean capaces de llegar a estos extremos, ¿no? Entonces, para la antropología es muy interesante comprobar cómo hay discursos que promueven esto. También es muy importante también saber que el performar un género que no es el que a uno se le ha asignado también parece que está detrás de muchas de estas agresiones, ¿no? Hay muchos casos de transexuales que han sido agredidas en el momento en el que sus parejas han descubierto que eran transexuales, ¿no? Y en muchos casos también, cuando la policía ha ido a socorrerlos, les ha echado la culpa a ellas de lo que les había ocurrido por, entre comillas, no ser quienes debían ser, ¿no? Entonces ahí vemos esa vulnerabilidad estructural y la injusticia que muchas veces se cierne sobre la comunidad, ¿no? Y aquí la cuestión es generar y producir conocimiento y que la gente se acerque desde un punto de vista empático, sobre todo, ¿no? Es decir, de que yo creo que el conocimiento de estos casos y su análisis lleva a la empatía, a la de verdad, no a la trivial que vemos en redes sociales. Precisamente hablamos de unos temas que el público objetivo no es necesariamente el colectivo LGTBIQ+, hablamos de un contenido que va a toda la población, ¿no? Sí, de hecho yo siempre he sido muy autocrítico con la comunidad porque
esto ocurre mucho, que cuando se pelea por espacios de atención es como si uno presenta un libro y lo presenta delante de sus amigos, ¿no? Al final no sale de ahí, no rebota, ¿no? Se produce esta especie de rebote académico, y la idea es que las redes sociales han llevado a un tipo de tiempo y a unos modos de darse esta divulgación que choca precisamente con el pozo que necesita el conocimiento. O sea, si tú quieres conocer algo, necesitas un tiempo para asimilarlo, para procesarlo. Y yo intento presentarlo siempre desde una perspectiva que es: yo no prescribo lo que tiene que ocurrir, yo describo lo que las ciencias sociales están produciendo, y efectivamente hay un fondo de empatía, de tal forma que no solamente la comunidad atienda a este tipo de información, que en muchas ocasiones las ciertas asociaciones pues tienen un discurso e intentan opacar ciertas informaciones. Por ello yo creo que la persona que no forma parte de la comunidad también forma parte de la comunidad global a la que todos pertenecemos, ¿no? Entonces también tiene que conocer lo que se está produciendo. Y es la única manera de llegar a esa comprensión mutua que establece las bases de una sociedad basada en el comunitarismo. Precisamente, bueno, es lo que estás desarrollando, ¿no? Con este proyecto de poder acercar este tipo de temática a toda la población, a todas las edades, y un poco educar, ¿no? En esa igualdad, en esa diversidad que existe en nuestra sociedad, como está siendo el llegar a puntos, en este caso, que no son capitales, ¿no? Municipios de menor población, municipios que se encuentran en zonas del interior. ¿Cómo está siendo esa conexión con este tipo de público, ¿no? Al que te estás queriendo dirigir con las ponencias? Es muy interesante que lo plantees así, porque es verdad que para un sociólogo, para Emil Durkheim, precisamente la educación era la clave de la libertad. No había un ejercicio de la libertad si no había educación. Y es cierto que en ciudades, que esto se ha estudiado, ¿no? En ciudades normalmente hay una tendencia siempre pues, a la capitalización de la comunidad LGTB, ¿no? Es decir, al final es muy complicado en algunos centros urbanos la producción o la protección de una cultura más allá de las organizaciones e instituciones, ¿no? Entonces yo creo que en las zonas del interior que en algunos momentos pues a lo mejor existe como esta representación de que son menos accesibles para este tipo de información, yo creo que es precisamente el lugar donde el ritmo y el tiempo permiten que el conocimiento se absorba. Y a mí me preocupa sobre todo porque es cierto que al final pues, la idea de la comunidad LGTB siempre está en torno al turismo y a la capitalización de los viajes, ¿no? Entonces al final da la sensación de que la comunidad solamente interesa en la medida en que genera dinero, ¿no? Yo, sin embargo, con estas ponencias, que cualquiera puede asistir, que realmente no hay un precio de entrada, ni mucho menos, ¿no? De hecho, yo nunca he dado una ponencia en la que haya que pagar para entrar. Pero yo creo que se produce, y por lo que escucho de las personas que asisten, un tipo de reflexión muy interesante, porque es cierto que a lo mejor viene alguien que dice: oye, pues yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el otro día hablé de los nuevos modelos de familia, ¿no? Y parentesco que se han producido en la modernidad. Hay gente que dice: pues mi idea de familia no es esta, pero, oye, tal y como lo has contado, es cierto que cada persona pues, se relaciona de una manera distinta, genera lazos de parentesco distintos. Entonces, la idea es fundamentar un respeto que a su vez esté fundamentado en el conocimiento. Entonces, yo creo que precisamente este tipo de lugares, como por ejemplo Villanueva del Trabuco, que será en el Salón de Plenos, la ponencia, son receptivos en la medida en que les ofreces algo que no es vacuo ni es vacío. Es decir, muchos de los discursos que escuchamos vemos que responden a algún tipo de intención, ¿no? Mi intención no es inculcar más que el conocimiento y el interés por este, ¿no? Al final siempre es una especie de saber filosófico que subyace como interés último, ¿no? Que la gente tenga ese interés en acercarse al conocimiento. Bueno, no sé si a la hora de poder acercarte notas algún tipo de miedo a la diversidad, a quizá temas que a lo mejor no se han llegado a hablar en algún momento y comienzan a sonar, a verse, existe algún miedo, y que ese miedo haga también, ¿no? Que personas que, bueno, son familiares, son personas que forman parte de esa comunidad LGTBIQ+, tengan ese miedo, ¿no? Por exponerse públicamente o por compartir, ¿no? su vida. Sí, te refieres en zonas más rurales. Sí, esto se ha estudiado. De hecho, hay un elemento muy interesante que es el de la chismografía que hablaba Erving Goffman, que en los núcleos poblacionales más pequeños hay una sensación mayor de vigilancia sobre uno mismo que ejercen los vecinos, ¿no? Entonces, es cierto que por ahí se ha estudiado esa, vamos a decir, capacidad que tiene la zona rural de coartar o inhibir las libertades, ¿no? Sin embargo, es cierto que la ciudad, en muchas ocasiones pensamos que precisamente la ciudad es como un lugar de libertad y todo esto, pero la ciudad también exige mucho a la persona, ¿no? Es cierto que a lo mejor, como en la ciudad somos todos muy iguales, para destacar
exacerbamos nuestra personalidad. Pero en ese exacerbamiento de nuestra personalidad caemos un poco en las rutas de mercado capitalistas, cómo nos vestimos. Es decir, ya no perdemos un poco lo que somos, que es lo que indican algunas etnografías al respecto, y sin embargo en el terreno rural encontramos una especie de lugar idóneo para la autorreflexión, ¿no? Para encontrarnos. No sé, por ejemplo, en ciudad, en muchas ocasiones escuchamos el discurso precisamente este, ¿no? de estigmatizando el pueblo o la zona rural como lugar de constricción y que la ciudad es un lugar magnífico, de libertad, ¿no? Pero claro, esto homogeniza mucho, es una reducción muy, muy inconsistente porque la ciudad también tiene sus lagunas, ¿no? Sus puntos ciegos sociales. Y a mí me gustaría que se rompiese un poco esto, de que se dejase de ver a la zona rural como el lugar del que hay que huir, porque hay muchas personas que van del pueblo a la ciudad, pero al final vuelven al pueblo también. Bueno, pues trabajo ahí, ¿no? Que se va desarrollando, ¿no? También en mostrar esa visibilidad. Precisamente hablamos antes, ¿no? Del el 17 de mayo, Día de la Lucha contra la LGTBI-fobia, pero también se ha ido incorporando con el paso del tiempo, también se está exponiendo estos días en tus ponencias, ¿no? En la comarca, esa ampliación LGTBI, pero se ha añadido esa Q, Sí. ese plus, que muchas veces hay gente que pregunta, ¿no? El significado, no sé si te ocurre, ¿no? Cuando llegas a exponer una charla, que surja esa duda, ¿no? ¿Qué significa la Q, ¿no? ¿Qué significa Sí, es ese verdad. más, ¿no? Es verdad, sí. De hecho, hace un tiempo hubo una polémica precisamente, ¿no? Por el tema de la Q. Y me gusta porque se mantenga, porque, digamos, después de tanto tiempo parece que, después de esta polémica que hubo, como que mucha gente que decía, bueno, pues hay que seguir utilizándola, ha dejado de utilizarla, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido que la Q, que es como el elemento, bueno, es el último que aparece en esta especie de alfabeto, que es también muy criticado, originalmente esa Q quería decir cuestionamiento en inglés, ¿no? Questioning. Luego se ha ido incorporando un poco a lo que es la identidad queer, que al principio, pues, en el siglo XVIII-XIX en Inglaterra se utilizaba para designar a la gente que no encajaba con la norma social. Pero lo curioso es que no solamente eran personas homosexuales o travestis, sino también eran personas, pues, que les faltaba un brazo, discapacitadas, es decir, que metían a cualquiera que no encajase con las expectativas sociales, ¿no? Y ahora se ha recuperado un poco para designar a toda la comunidad. Para mí la Q es toda la comunidad en la medida en que todas han sido susceptibles de discriminación y en muchas ocasiones, por ejemplo, en el movimiento de liberación gay o lésbico, siempre ha habido identidades al margen, es decir, al principio en el movimiento gay, pues la imagen del gay más femenino era dejada a un lado. Al principio los primeros movimientos feministas también dejaban a un lado a las lesbianas porque no querían que se mezclasen las dos luchas, ¿no? La Q viene a representar un poco eso, que una autoconciencia de cómo en la mayoría de los movimientos contra la discriminación hay discriminación también, que es un poco lo que yo intento mostrar, que la comunidad LGTBIQ+, pues también tiene sus puntos ciegos, ¿no? Y en muchas ocasiones de alguna manera pues se opacan, y mi intención es mostrar que al fin y al cabo todos somos humanos en ese sentido. Hay gente que no le gusta escuchar esto también. Bueno, queda todavía mucho por seguir compartiendo. Sí. En este sentido, Simón, precisamente este tipo de actividades de jornada hacen eso, ¿no? El poder compartir esos mensajes, todo ese trabajo, en tu caso, ¿no? Como filósofo, precisamente antropólogo, también has estado mucho tiempo trabajando, estudiando en este tipo de ámbitos. Es esencial esa comunicación entre todas las personas y también el saber escuchar, ¿no? Ahora que llega, hemos celebrado el Día de la LGTB-fobia, que hoy estamos aquí compartiéndolo con nuestros oyentes, que llega el mes de junio, mes de los orgullos, pero no quedarnos, ¿no? En esa palabra como sinónimo de fiesta, sino en seguir ahondando y yo creo que al final también educarnos, ¿no? Todas las personas, sean del colectivo o no. Totalmente. De hecho, en muchas ocasiones yo creo que la palabra orgullo en filosofía se ha estudiado mucho. Hay un filósofo que era Hume, David Hume, que decía que el orgullo es una especie de forma de reclamarte el mundo para ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que en muchas ocasiones, pues, efectivamente, la capitalización de la festividad, de la efeméride, se ha convertido un poco en algo, pues, que genera tensiones, incluso dentro de la propia comunidad. Precisamente yo creo que esto se basa un poco en que se ha espectacularizado mucho a la comunidad. Es decir, cuando la gente dice hay que darle visibilidad, pero el mismo que te da la visibilidad te la quita, ¿no? Y se la da a aquello que es espectacular, que retiene la atención. Pero qué curioso que el conocimiento, que para Aristóteles realmente era la ciencia primera que debía sostener nuestra individualidad y nuestro ser, siempre queda a un lado, ¿no? Es decir, interesa darle voz a ciertas personas porque mueven gente, pero el conocimiento, que siempre es como
es el caballo de batalla de los intelectuales y que intentamos luchar para que se mantenga de alguna forma vigente, pierde en favor de lo instantáneo, ¿no? Entonces yo creo que es un momento, es el mes de los orgullos, como tú has dicho, es un momento en el que tiene que haber una reflexión sobre lo que se está mostrando de la comunidad y lo que hay detrás, ¿no? A mí me gustaría que la gente se acordase de la comunidad más que por lo vistoso y por el espectáculo, pues por la cantidad de escritores y de escritoras que hemos dado, ¿no? Su sensibilidad, su capacidad para generar mundos que en muchas ocasiones pues, parece que queda opacado en favor de la fiesta, ¿no? A mí me interesa sobre todo la protección cultural y académica de lo que se produce desde la comunidad, más que toda esa capitalización pues de cabalgatas, de negocios, que al fin y al cabo pues, es lo que se come un poco el espacio de atención, ¿no? En este sentido, Simón, hablábamos antes del Día de la LGTBI-fobia para ir terminando, pero quedarnos, ¿no?, con un mensaje también para todos nuestros oyentes de la comarca, precisamente en lo que también en estas charlas que estás desarrollando en Villanueva del Trabuco, en la comarca, estás pretendiendo conocer, es educarnos ante esa diversidad, pero también saber las herramientas con las que se cuentan. No sé si ahora, al darle más voz a través de los medios, suena más, pero se escucha, ¿no? Más casos de delitos de odio. No sé si estamos volviendo a esa oleada de discriminación o que suena más. Hay herramientas para cualquier tipo de caso de este tipo, interponer una denuncia y escuchar, ¿no?, los casos. Sí, de hecho muchos casos tienen elementos en común, como por ejemplo los insultos que se reciben hacen alusión constantemente a enfermedades, a la sexualidad. Yo creo que las herramientas que yo intento mostrar es que hay algo que se despierta en nosotros cuando vemos la visceralidad de ciertas agresiones, ¿no? El problema está en cuando, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, que es verdad que ha habido un incremento de agresiones en algunos sitios, está en cuando no las queremos mostrar o queremos, precisamente es una idea que está detrás del turismo, ¿no? Es generar una imagen de una ciudad como un lugar en el que no ocurre nada, ¿no? Sin embargo, yo creo que precisamente eso, que está hecho en vistas a atraer gente de fuera, también al final acaba inhibiendo la capacidad que tienen sus miembros por reconocer esas agresiones, ¿no? Es decir, hace poco salía precisamente una encuesta, más de la mitad de la gente de la comunidad que sufre una agresión no la denuncia, ¿no? Entonces, no la denuncia porque o no la juzga lo suficientemente dura o no se siente capacitada y tienen que enseñarles que hay que hacerlo, porque es la única manera realmente de evitar que esto se siga produciendo. Lo que ocurre es que, claro, ante el discurso de la fiesta y de lo visible y espectacular, pierde mucho poder la reflexión personal que se puede producir, sobre todo desde este tipo de ponencias. Yo lo que pretendo es que la gente vea un panorama de lo que se está produciendo, un panorama social y antropológico producido desde las ciencias sociales, no la imagen mediatizada que podemos tener de la comunidad y que de alguna manera ese es el problema, ¿no?, que opaca precisamente la problemática que hay detrás, ¿no?, que es que se producen agresiones, hay una serie de dinámicas sociales de la violencia anti-LGTBIQ+, que hay que analizar para poder ofrecer un juicio al respecto, ¿no?, más que de repente pues crear una mesa asociativa que al fin y al cabo pues no consigue paliar los miedos de las personas, ¿no? De hecho hay un concepto en filosofía que es la asfaleia, que es la sensación de seguridad con la que uno se mueve por la polis, ¿no?, por la ciudad. Y esa sensación es muy importante para las personas de la comunidad porque es lo que nos permite sentirnos bien cuando salimos, que nuestra vulnerabilidad está ahí, pero la hacemos frente con la seguridad que nos tiene que dar el mundo en el que vivimos. Si no nos la da, es porque algo está fallando y la intención es generar reflexión sobre los motivos por los que está fallando. Bueno, pues esa reflexión que también se está llevando a cabo en nuestra comarca a través de estas ponencias que Simón Cano está desarrollando, que hoy estamos dando también a conocer en nuestras ondas de radio. Y os lo agradezco mucho, la verdad. Un placer que hoy nos acompañes y ese número de teléfono, ¿no?, que desde el Ministerio está puesto, el 028, que funciona, ¿verdad?, durante todos los días del año ante cualquier duda o episodio, ¿no?, de estas características, ¿no? Efectivamente. Pues espero que quien pueda venir pues el día 22 a las 11:30 en la sala de plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco y recordar que es la tercera de un ciclo de ponencias que se llama Pensar la diversidad y en cada una pues abordaremos diferentes temáticas con la producción correspondiente de conocimiento en ciencias sociales. ¿Tiene continuidad después de esta cita del 22 de mayo? De hecho, esta es la tercera. La primera fue sobre precisamente la distinción entre lo rural y lo urbano dentro de la comunidad.
la segunda, que ha sido la más reciente, que ha sido sobre maternidades y nuevos modelos de familia. Y esta es la tercera, que es un tema que he estudiado bastante y que espero presentar de tal forma que la gente empatice con las personas que componen los testimonios que recoge, ¿no? Bueno, pues será este jueves a las 11:30 de la mañana esa próxima cita en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco. Simón, muchísimas gracias por acompañarnos. Ánimo en tu tarea, en tus proyectos, y te seguimos muy de cerca. A vosotros. También en esta casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros.